Estamos de regreso con un nuevo espacio de entrevista y a esta hora de la mañana queremos saludar al doctor José Talco Salgado. Él es analista político y hoy nos acompaña para hablar de coyuntura política, ¿no? Esos temas que no han dejado de sonar en nuestro país. Bienvenido, José, qué gusto como siempre tenerlo acá en Unción Televisión, poder conversar, poder darle a conocer a la ciudadanía algún análisis acerca de lo que ocurre, ¿no? Especialmente estos enfrentamientos que los vemos en redes, que los vemos en medios, los correístas, los morenistas, acusándose unos a otros. ¿Qué es lo que usted puede decir al respecto? Qué gusto y buenos días con quienes nos escuchan y contigo, Gaby. Efectivamente, el país, después de estos 10 años que ha tenido de un gobierno muy fuerte, ¿no? En donde la personalidad de un expresidente ha sido quizás lo que ha marcado la tendencia del país, hoy se ve en una nueva lógica y en una línea de organización en donde hay dos grupos, obviamente fuertes, de una tendencia precisamente que sale del correísmo, en donde están los morenistas y los correístas, pero que estos dos grupos han ido marcando quizás las pautas del análisis político en el país. Estos dos grupos han ido desarrollando, sin lugar a duda, cuál es el escenario político, lo cual al país yo no creo que lo haga mucho bien. Yo creo que el país tiene razones mucho más fundamentales por las cuales estarse preocupando, mucho más importantes que únicamente esta especie de ring de boxeo entre un grupo y otro grupo. No podemos olvidar de que quizás en un primer momento Moreno se desmarcó de la línea correísta con un discurso necesario de lograr unidad en el país, en donde, claro, la votación que recibió Moreno, y esto es algo que debemos analizar, que fue quizás el origen de esta gran división, la votación que recibió Moreno en el Ecuador para ser presidente ecuatoriano no fue una votación de una mayoría absoluta suficiente que le permita a él, sin lugar a duda, tener un espacio del gobierno de 4 años de tranquilidad y serenidad, sino más bien que tuvo que afianzar tendencias y fuerzas a su alrededor. Esa fue la primera lógica del presidente actual, y en esa línea, pues obviamente llamó un discurso de la unidad con partidos de oposición, con líderes de oposición, y aquello ha ido generando una tendencia de ruptura con la línea correísta, ¿no? Claro, mucha gente también que se cuestiona y dice, bueno, ¿cómo es que ahora critica todo lo que se hizo? ¿Cómo es que ahora juzga cada uno de los procesos que se llevaron a cabo en el gobierno anterior cuando fue parte de él, ¿no? Cuando estuvo como vicepresidente en una primera instancia, cuando se dice también que estuvo con su participación gracias también al gobierno o gracias al sustento del gobierno de ese entonces, hablamos de su representación en Ginebra, ¿no? También se dice que su campaña fue pues de cierta manera incluso apalancada por Rafael Correa y ahora pues no está de acuerdo con nada de lo que se hizo en el gobierno anterior, ¿no? Vemos por ejemplo hashtags que me han parecido bastante llamativos en las redes sociales de la gente afín al correísmo, que hace unos días sacaba uno que decía con Correa no te metas o algo más o menos en ese sentido, ¿no? Y toda esta guerra que hay especialmente en Twitter, José, ¿cómo lo podemos ver? Bueno, yo creo que hoy en día la política está volcada de los espacios, de las plazas, de los parques físicos, municipales, hacia los espacios de la tecnología, hacia la Internet. Eso es una lógica que viene sucediendo desde hace mucho tiempo y que, por ejemplo, en países europeos o incluso en países del Asia, las redes sociales han sido capaces de derrocar a gobiernos, de que existan movilizaciones importantes y tendencias sociales. Yo creo que eso sí es algo que debe estar analizándose precisamente en los distintos espacios sobre esa fuerza que las redes sociales han ido adquiriendo. Pero precisamente se ha analizado siempre esta suerte de doble jugada que pueden hacer actores políticos de estar en un espacio y luego en otro. Yo creo que eso es una cuestión de mucho cuestionamiento y precisamente para juzgar de acuerdo a la personalidad y a la ética de aquellos. Pero también hay que notar algo. Cuando los partidos políticos, y era una cuestión que siempre se avisoró, cuando los partidos políticos dependen únicamente de una persona, del personalismo, de un caudillo, de una imagen y no hay una estructura alrededor, pasa esto, que no hayan líderes, que únicamente los conflictos sean en torno al líder que existió en ese momento, en este caso al expresidente, en torno a quienes ocupan hoy las distintas estrategias de poder político dentro de Alianza País y demás, y todo gira a la revisión de precisamente qué después del expresidente, porque fue una personalidad que no dejó nada en ningún otro espacio para que pueda ser tomado. Es los personalismos de temporada, ¿no? Yo creo que estos hashtags y demás que existen en redes sociales que usted me pregunta, obviamente atienden a esta lógica
de quizás un líder muy fuerte que existió al interior y en donde no se construyeron estructuras democráticas en este partido, y fue un partido que no se puede negar, que durante 10 años lideró los procesos políticos del país, tanto en el Parlamento cuanto en el Poder Ejecutivo, y en distintas otras áreas, incluso con la influencia que este llegó a tener. Pero las redes sociales están para ello, están precisamente para una expresión social. Lo que hay que cuidar es de que aquello no sea un conflicto que se podría en lo posterior generar aún más división de los ecuatorianos. No olvidemos también que el llamado del presidente actual es a la unidad, y en esa lógica yo creo que hay que tratar de desarrollar procesos de unidad, procesos participativos y sociales en donde, claro, la opinión sirva, la opinión valga, pero no para una opinión que sea precisamente para más división y para quizás entorpecer los procesos del tejido social. Bueno, ahora también, por otro lado, vemos pues al expresidente Correa que se refiere o que se siente como un perseguido, ¿no? Dice que muchas de las cosas que se están haciendo son con el objetivo de verlo preso, con diferentes objetivos que van apuntados directamente hacia él, ¿no? Y manifiesta que en el país hay cosas más importantes por hacer que se están evadiendo, pues con esto que vemos día a día, casos de corrupción, acusaciones, como por ejemplo es el caso Balda, que ahora lo hemos tenido tan presente, ¿no? Dice que hacer este tipo de cosas solamente le hacen quedar mal al Ecuador a nivel internacional. Son algunas de las cuentas, de las cosas que él ha manifestado en sus cuentas. Bueno, aquí hay dos temas que tratar. El primero, yo creo que quien tiene una voz internacional para hacer quedar mal al país viene precisamente de la voz del expresidente Correa. Y las manifestaciones que usted bien nos cita en las cuentas son de él, quien ha dicho que la justicia en el país no existe, que no hay independencia de poderes, que hay concentración de poderes, y que lo está diciendo eso en esferas internacionales. Y yo creo que primero hay que aclarar eso, que no es el Ecuador con su poder político quien está generando un discurso errado o quien está dañando la imagen internacional del país, sino más bien es el expresidente quien lo está haciendo. Primera premisa, hay que tenerlo muy claro. Yo creo que incluso los turistas que conocen el Ecuador hablan mejor del país que un expresidente, como es lo que está sucediendo en este momento. Y segundo, respecto de la persecución, hay que destacar aquí y anotar una precisión. Cuando fue el inicio de procesos judiciales en contra del expresidente Abdalá Bucaram, de Yamil Mawad, de Gustavo Noboa, de Lucio Gutiérrez, expresidentes que hemos tenido desde el regreso a la democracia y que han tenido que afrontar procesos de juicios ante la justicia del Ecuador, han sido procesos por la administración pública. Y esto es algo que hay que notar, es decir, por malversación de fondos, por presunto peculado, etcétera. Han sido procesos propios a la gestión pública. En el caso del expresidente, el juicio que se ha iniciado ante la Corte Nacional por una absorción de fuero que existe aún del expresidente, es un juicio de delincuencia común. Es un delito, un presunto delito de secuestro, y además con conexividad de delitos, porque se entiende que este delito de secuestro se lo hizo para evitar que se divulgue otro acto ilícito. Más allá de analizar ese proceso, es un proceso que está ventilándose ante la justicia. Y nosotros debemos ser garantes de que la independencia y la no injerencia en el Poder Judicial en este momento sí existe, o al menos en el discurso del Poder Ejecutivo se demuestra que lo existe. No veo yo un Ejecutivo que, como hace 10 años anteriores existía, desde los días sábados en espacios de cadenas, pueda decir, así es como se debe proceder jueces, así es como Poder Judicial usted tiene que hacer. Ahora existe un espacio de oxígeno y libertad. Yo creo que más bien eso hay que destacar, y luego que estos jueces, quienes están en este momento conociendo los procesos contra el expresidente, son jueces que atienden precisamente al proceso de selección que se hizo en la época del expresidente Correa en la selección de los jueces. En tal virtud, yo creo que al menos deja un espacio de duda de que las palabras del presidente sobre persecución no sean tan reales. Y finalmente, tanto así, que el expresidente asiste a los consulados de Ecuador en Bélgica, deja documentos con fe de presentación en el consulado ecuatoriano y nadie le ha perseguido, y nadie le ha capturado, nadie le ha torturado, porque esos son los elementos que se debería valorar para hablar de una persecución, que una autoridad pública del Estado que le persigue obviamente no le deja en paz ni en libertad a esa persona, y Correa ha ido a la embajada de Ecuador en Bélgica sin ningún problema, ¿no? Bueno, eso es lo que también se ha manifestado bastante, ¿no? Se ha dicho que ha podido estar ahí, que ha podido pues hacer sus declaraciones o dejar sus documentos y salir pues tranquilamente, ¿no? En cuanto, ya para ir finalizando, porque nos indican que nos queda un minuto nada más, a esta
petición de asilo o esta intención de pedir asilo que se daba y que después los abogados del expresidente Correa manifestaban que no era necesario hacerlo aún. ¿Cómo lo vemos? Hay países que han manifestado abiertamente que darían asilo político al expresidente y otros que obviamente pues también han indicado que sería imposible para ellos. Bueno, ahí hay que revisar instrumentos internacionales en la materia de asilo político. El asilo político, en primer lugar, es una institución que se originó precisamente como una cuestión de asilo a refugiados, a personas que huyen de una necesidad social masiva, no particular, y que esto ha sido extendido quizás para asuntos políticos. Aquello debería ser valorado por el Estado asilante, por el Estado que da el asilo político en su momento dado, pero de lo que entendemos, aún Correa no ha pedido ningún asilo político, él mismo lo ha manifestado. Yo creo que no opera el asilo político porque no hay persecución. En los instrumentos internacionales se dice de que para que opere el asilo político hay que demostrar de que ha existido una persecución a través de procesos judiciales y demás, pero a raíz de la solicitud. Aquí es antes de la solicitud, es mucho tiempo anterior que viene investigándose, que se inició un proceso en Colombia también, en donde existen ya sentenciados por el caso Balda en Colombia. En consecuencia, es fácil demostrar de que no se trata de una persecución, sino que se trata de la extensión de un proceso estrictamente judicial. Muy bien, José, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos, por ayudarnos a esclarecer ciertos temas que son coyuntura política en nuestro país. Le esperamos en una próxima ocasión. Igualmente, qué gusto, buen día. Un buen día, vamos a la pausa. Enseguida estamos de regreso con más noticias para ustedes.